Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy vamos a ver la creación de un usuario dentro de Oracle. Vamos a hacer las explicaciones de cuál es la definición, cómo crear cierto elemento. Sí, a partir de un ejemplo. De hecho, aquí hay un contexto, un ejemplo. Está dividido en dos partes principalmente. Hoy día vamos a crear el usuario, dar permiso y hacer algunas acciones. Y en el video posterior vamos a crear toda la estructura del esquema que solicita, ¿ya? Entonces vamos a leer el contexto, es súper pequeño. ¿Ya? Dice: contexto: la empresa Contigo Aprendo ha decidido realizar el desarrollo de varios software. Entre ellos se le solicita la creación de un sistema capaz de administrar los diversos usuarios que existirán en distintas aplicaciones, el que tiene por nombre Sistema de Administración de Usuarios, SAU. Se contrató una empresa a la cual nos entregó el detalle de lo que se debe realizar a nivel de base de datos. Y aquí hay algunas acciones que debemos crear, ¿ya? O realizar. Crear table space de datos llamado para el usuario SAU Data, ¿ya? Con un tamaño de 80 megas, autoextendible. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Crear table space temporal llamado para el usuario SAUTemp de tamaño 50 megabytes autoextendible. Crear usuarios SAO con tablespace creados anteriormente utilizando una contraseña robusta. Asignar permisos de tablespace para el usuario SAO para que pueda escribir en ese segmento del disco. Asignar permisos de conexión a la base de datos de usuario. Asignar el role resource que otorga varios permisos sobre la base de datos. Y esto lo vamos a realizar posteriormente, la creación del esquema en base a un diagrama que vamos a mostrar ahora. No nos vamos a enfocar mucho en eso, pero lo vamos a mostrar. Y la creación de la inserción de registro en cada una de las tablas. Entonces, por mientras lo que vamos a hacer es mostrar el diagrama de el esquema que se generó. Este es el esquema de las tablas que se tienen que construir. Una tabla región, como una dirección, género, estado civil, usuario, persona, privilegio, perfil y privilegio, perfil. Eso lo vamos a construir más adelante. Vamos a dejar así la visualización previa de este segmento. Entonces, lo que nos piden es crear cierta estructura sobre el usuario. O sea, el usuario tiene una definición quizás un poco distinta a los usuarios de otros motores de base de datos, como MySQL, PostgreSQL, por mencionar algunos. Pero antes de hacer eso, vamos a poder definir a través de Docker. De hecho, aquí tengo abierto Docker, creo. Vamos a crear un contenedor para poder trabajar con Oracle, ¿ya? Vamos a ejecutar el siguiente comando entonces en la terminal. Ya voy a ejecutar el siguiente comando: docker run -d -p 1521 a 1521. Aquí podemos hacer un redireccionamiento de puerto, ¿sí? Porque en el contenedor el puerto es 1521 y lo estoy redireccionando al 1521 del anfitrión, pero podría ser cualquier otro puerto, así que ya está ocupado, ¿ya? El nombre del contenedor, que es Oracle 21c-xe, la variable que nos redefine la contraseña. Con esto estamos reescribiendo la contraseña. Y la imagen de Oracle que vamos a usar, así que está acá. Entonces presionamos Enter. Esto se demora un poquitito. Depende de la cantidad de conexión, o sea, depende del tipo de conexión que tenga, se va a demorar más o menos. Actualmente yo ya tenía esto en las imágenes previamente cargadas, así que me creó la base de datos. Y aquí está la base de datos iniciando. ¿Ya? Todavía no se inicia, así que vamos a tener que vamos a tener que esperar a que se inicie, ¿ya? Para conectarnos a la base de datos, entonces vamos a ir a SQL Developer. Aquí tengo el esquema que vamos a construir. Pues mientras lo vamos a dejar ahí, vamos a crear una conexión nueva aquí con el botón más y vamos a escribir system, el usuario system, la contraseña system. Vamos a guardar aquí para que se cree, o sea, para que se guarde la contraseña, entonces no nos solicite de nuevo la contraseña. Esto es solo en ambiente de desarrollo, ¿sí? Debiésemos ocuparlo, y quizás hasta por ahí nomás, depende de la seguridad que tenga la empresa. Por lo general, lo adecuado es no guardar la contraseña y que las conexiones uno agregue el password, ¿ya? Más que nada, por si alguien toma acceso de sus máquinas, ¿sí? No tiene acceso directo a la base de datos, si es que alguien abre el SQL Developer, por ejemplo, alguna herramienta parecida.
no le hace clic y abre toda la base de datos y puede quizás hacer acciones. Lo ideal es que no. Entonces vamos a funcionar también aquí guardar para que se cree aquí al lado izquierdo la conexión, ¿sí? Que se va a llamar system. Ojo, el nombre de la conexión puede discrepar del nombre de usuario. En este caso vamos a utilizar el mismo nombre. ¿Ya? Voy a dar guardar y le voy a dar aquí a probar. Aquí sale correcto, o sea, la conexión a la base de datos está correcta y me conecto. ¿Ya? Una vez conectado, vamos a ver que tenemos aquí cargada una serie de tablas que son del administrador del sistema, el sistema, el usuario admin de la base de datos, el que tiene todos los permisos para poder realizar acciones sobre ella. ¿Ya? Entonces con este usuario podemos crear, por ejemplo, otro usuario. Podemos crear tablas, crear vistas, crear un montón de elementos. ¿Sí? Asignar permisos. Lo vamos a utilizar para crear nuestro usuario. ¿Ya? Antes de crear el usuario voy así aquí indicar que para que cuando trabajemos con los scripts de Oracle, lo ideal es que aquí la codificación siempre esté en UTF-8. En cualquier sistema operativo, fíjense que esté en UTF-8 acá, ¿ya? Para que podamos escribir la ñ, los caracteres especiales y puedan ser vistos tanto por sistemas Linux o Unix o Windows. ¿Ya? Si colocan ANSI acá, de hecho en Windows les va a salir por defecto, creo que es CP1252 51, CP1251 creo que. Ya, le va a salir por defecto esto. La idea es que lo cambien por UTF-8. Le voy a colocar escape y le voy a poner cancelar. ¿Ya? Esa es la primera como referencia. ¿Ya? Lo otro, lo ideal es que el SQL Developer tenga configurado el formato de la fecha, el formato de la moneda, o el tipo de moneda y el tipo de número. ¿Ya? Porque en inglés no se escriben igual los números que en español. ¿Sí? Los separadores de miles y de decimales están como invertidos. ¿Sí? Y las fechas tienen otro formato. Entonces, por ejemplo, lo que debiesen ustedes fijarse es una sección que se llama NLS, que está en base days o base de datos, NLS, y aquí está el idioma. ¿Ya? Lo ideal es que el motor, si están trabajando, esté con UTF-8 y que puedan colocarle este idioma para que trabajen de forma correcta. ¿Ya? Si trabajan con un motor en inglés, debe estar esto configurado lo más probable que en inglés. ¿Ya? Más que nada eso. ¿Sí? Esto nos va a permitir que cuando hagamos algunos tipos de ejecución de script, haga las transformaciones automáticas. ¿Sí? En lenguaje de programación, el homólogo es el parseo, ¿sí? El que se haga un parse, una transformación de forma automática, ¿sí? O también puede ser explícita o implícita, ¿ya? De forma implícita o explícita. Lo podemos hacer. ¿Ya? Aquí también se puede hacer a través de funciones, ¿ya? Pero lo ideal es que esté de esta forma, si que quieren trabajar y no quizá tener algún tipo de problema. ¿Ya? Bueno, vamos con la actividad. ¿Sí? Voy a copiar el texto de la actividad, de las acciones que debiésemos hacer ahora, ¿ya? Y de hecho lo vamos a comentar. Aquí la estoy copiando, voy a colocar un comentario de línea, de bloque. El comentario de bloque asterisco, o sea, slash asterisco asterisco slash. ¿Sí? Y los de línea son con menos menos. Ese es el de línea. En lo general, sugerencias es que es un script grande, mejor comentario de línea. ¿Sí? O sea, de bloque, de bloque. ¿Sí? Voy a agrandar un poco la letra también. Lo ideal es que esto tiene un formateador de código, no lo sugiero mucho, ya porque separa o hace una separación muy extensa de las líneas y de todo. ¿Sí? Quizá lo ideal es que ustedes lo ordenen y lo personalicen, ya queda quizás más ordenado que ustedes lo hagan, que ustedes formateen. ¿Ya? ¿Cómo se formatea? Pueden seleccionar aquí, clic secundario, y aquí está formato. Y aquí ustedes pueden formatear. Como un comentario no va a tomar el formato, pero si fuera código lo trataría de estructurar. ¿Sí? Bueno, comencemos con lo que conlleva la creación de un usuario. ¿Ya? Para crear un usuario en Oracle, debemos asignarle un segmento y crear un archivo dentro del disco. Este segmento o archivo en el disco debe tener un tamaño preestablecido inicial, ¿ya? Y puede ir creciendo o puede quedarse de forma estática, ¿ya?
Si está autoextendible, podemos nosotros indicar con esa sentencia que el volumen o el elemento de disco siga creciendo, ¿sí? Si bien quizás empieza en 80 megas, puede seguir extendiéndose, por eso es autoextendible. De igual forma podemos nosotros definirle el tipo de incremento o la cantidad de tamaño que va a ir creciendo ese disco, ¿ya? Al asignarle un volumen o un tamaño en el disco a ese archivo va a utilizar el espacio, ¿sí? Va a hacer uso del espacio para reservarlo. Si ustedes definen 80 megas en la unidad, va a ocupar 80 megas aunque no tenga información ese tablespace, ¿ya? Este tablespace para usuarios están definidos en dos tipos: dos tablespace de datos, los que van a almacenar los objetos de la base de datos o del esquema que nosotros estemos creando, y un tablespace que deben asignarle de forma temporal para poder hacer cálculos u ordenamientos dentro de la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, cuando construyamos algunas consultas de búsqueda en la base de datos y queramos ordenar los registros, el order by va a utilizar el disco para utilizar ese segmento de pivote para poder ir ordenando dentro de la base de datos, ¿ya? Recuerden que si bien tenemos la memoria volátil que es la RAM, permite un gran tamaño de información. Por lo general la cantidad de datos cuando nosotros buscamos son extensas y hay muchas transformaciones, y lo ideal es utilizar esta unidad, o en realidad para eso lo definió Oracle, definió una unidad de paso para hacer ese cálculo, que es la temporal, ¿ya? Vamos a crear a través de la sentencia los dos tablespace y vamos a explicar en qué consiste la definición, y vamos a mostrar de forma física dentro del contenedor acá donde va a ir quedando la información. Entonces vamos a por ello, vamos a crear un tablespace de datos, ¿ya? Por lo general se sugiere que en un ambiente productivo hayan 3 tablespace, no solo 2, ¿sí? Que se creen 3 tablespace, uno de datos o de data, otro de índices para poder albergar toda la información de las búsquedas. Si los índices son para índices de búsqueda, que son elementos de probabilidad para poder buscar de forma mejor o eficiente los caminos de búsqueda del registro, y temporal. Entonces debiésemos generar 3. Cuando se crean 3, ya ahí hay que definir los objetos donde van a ir a parar, ¿sí? Por defecto, cuando creemos un objeto, por ejemplo una tabla, nosotros no le vamos a definir el tablespace, pero se va a almacenar en el tablespace por defecto. Después lo vamos a explicar también. Ya, por mientras vamos a crear el tablespace de datos, ¿ya? Me faltó agrandar la letra. Para agrandar la letra, si es que necesitan mayor resolución de la letra, vamos a mayor la fuente. Se van a editor de código, fuentes, y aquí está el tipo de letra y el tamaño. Lo vamos a dejar en 20, yo creo. Con 20 se va a ver muy bien, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí create big file, un archivo grande, tablespace, y le damos el nombre del tablespace, Saudata. Se sugiere, de hecho lo he escrito con mayúscula para que después hagamos un orden. Se sugiere que las palabras reservadas estén con mayúscula y los nombres de objetos o elementos estén con minúscula, ¿ya? He escrito con mayúscula y vamos a ver cómo podemos formatear el código. Formatear mayúscula o minúscula. Ahora debemos definir data file, que es el archivo donde se va a almacenar la información de este tablespace. Este tablespace va a apuntar a un directorio, a un archivo en particular, y ese archivo se va a crear en ese directorio. Si no le ponemos ningún directorio y solo colocamos el nombre del archivo, como en este caso, Saudata, él va a utilizar por defecto un home, que está una variable de home que tiene definida ahora, ¿ya? En donde van a albergarse todos los archivos .dbf, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de poder definir tablespace por cada usuario? Que nosotros podemos segmentar cada uno de los usuarios con sus propios esquemas de base de datos, su información en distintas unidades de disco. Podríamos apuntar a distintos discos que podrían ser hasta discos en red, por ejemplo NFS, ¿sí? Algunos discos en red, y se podría generar de esa forma, o discos que estén dentro del mismo appliance, del mismo servidor, ¿ya? Pero podríamos tener quizás multiplicidad de discos. Entonces nosotros vamos a apuntar a un disco particular, le definimos aquí la ruta.
¿ya? En este caso no le voy a colocar nada, ¿ya? Le vamos a definir solo el nombre del archivo y él va a redireccionar a la ruta por defecto, ¿ya? Vamos a colocar el tamaño 80 megas, auto extendible, auto extend on, ¿ya? Y vamos a crear el table space y vamos a verificar si es que podemos ver ese table space, ¿ya? A través de una consulta. Esto no es parte de esta unidad o materia que vayamos a ver, así que sí, es importante que copien quizás esa estructura. Más adelante la podríamos analizar cuando sepamos un poco de consulta base de datos, ¿ya? Voy a ejecutar esto. Si está correcto, se va a crear el table space, ¿ya? Y una forma de verificarlo es a través de una consulta de base de datos, ¿ya? Vamos a escribir la consulta, pero antes voy a mostrarle cómo puedo colocar esto con mayúscula y minúscula. Si aprieto el al izquierdo y la comilla, ¿sí? El símbolo de comilla que está, comilla simple, sorry, me equivoqué, con comilla simple, al comilla simple vamos a hacer mayúscula o minúscula, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar, presionamos al y la comilla varias veces. Por ejemplo, el formato debiese ser este es el formato estándar, ¿ya? SQL, lo que estamos viendo aquí son instrucciones SQL. Más adelante vamos a explicar un poquito más en qué consiste la instrucción SQL, pero vamos a hacer como un approach, un avance. SQL es un lenguaje, ¿sí? Que es no sensitive, o sea, no case sensitive, o sea, que no va a diferenciar entre mayúscula y minúscula. Podríamos escribir todo con mayúscula, todo con minúscula, todo en una línea y lo va a identificar igual. Lo ideal es que, como nosotros trabajamos con otras personas, es que pueda ser entendible por las demás personas con las que están trabajando. Lo ideal es no escribir todo en una línea, escribirlo en varias líneas para poder leer y entender el código. Y las variables reservadas o palabras reservadas del motor, dejarlas en mayúscula, y las variables o nombre de elementos, de objetos, dejarlo en minúscula, ¿sí? Entonces esa es como la definición, y podemos dejar el formato con ese comando que les explique, ¿ya? Entonces vamos a crear este table space, vamos a crear el otro table space y vamos a hacer una verificación de esto, ¿ya? Entonces vamos a crear el otro table space, create esto es temporary table space, southtemp file, southtemp dbf, size 50 mega, auto text. Otra cosa más que aclarar acá, voy a ejecutar, se creó. Otra cosa más que aclarar: cuando le ponemos auto extend, esto significa que va a extenderse o va a poder extenderse. Ya dijimos que podíamos también definirle con otra instrucción que no la voy a poner acá, la cantidad de extensión que vamos a hacer. Por ejemplo, si estamos en el máximo y queremos seguir extendiendo, podemos extendernos de 1 mega, de 2 mega, de 3 mega, dependiendo de lo que se esté utilizando, ¿ya? Y dejar reservados esos elementos. Si no le ponemos un auto extend, como les decía, el disco es fijo, o el elemento en el disco es fijo, y puede llegar en algún momento que tengamos que llenar. O sea, vamos a llegar a un momento que el disco se va a llenar y tengamos que nosotros hacer automático, o sea, más de forma manual, la extensión, ¿sí? Se puede, ¿ya? Pero por lo general se puede colocar auto extend y va a crecer toda la capacidad que tenga el disco en cuestión, ¿ya? Vamos a ejecutar la consulta para verificar si es que esto está bien. Voy a colocar select table space. Esto es una columna por si acaso, y una consulta sobre una tabla. Table space name, status, enter contents from tabla, se llama user, o puede ser una vista, no sé si quiero tomar una vista. Table spaces. Voy a ejecutar esto con el play que está acá. Y vamos a ver si es que está creado el table space de data. Si se dan cuenta, ahí está creado. Data y tem. Están los dos. Están online, o sea, están activos. Y uno es de datos y el otro es de información temporal. Por eso dice permanent y temporary.
temporary es para que se sobrescriba, entre comillas, para poder hacer uso de un elemento temporal que va sobreescribiéndose y borrándose. Y esto es permanente. A menos que yo indique que se vaya a borrar o actualizar, se va a borrar o actualizar el registro. ¿Ya? Vamos a ver la ruta. Voy a hacer un select. Table space name. File name. Esto hay que copiar y pegarlo, ya. No hay que entenderlo mucho por ahora. From dba data files. Esto dice está con minúsculas. Ya no importa, dejémoslo así. Ya, si se dan cuenta que dice que el de datos está en esta ruta, entonces yo podría copiar esta acá para verificar si es que se creó y está ocupando el tamaño que le definimos. Voy a ir al contenedor. Voy a ir a la sección de ejecución. Escribir cd, voy a pegar la ruta. Y voy a hacer un ls-lh. Si se dan cuenta, aquí está creado los table space de datos y temporal. Dice 81 megas. ¿Sí? Aquí quizá, no sé por qué sale como 81 megas. Si yo le puse 80, quizás puede ser por la definición de en megabyte. No en megabit, megabyte. Podría ser eso. Ya, entonces, si se dan cuenta, ya está creado el disco, o sea, los segmentos del disco para poder trabajar. ¿Ya? Recuerden que en uno de ellos va a ir la información, las tablas que creemos, la información que setemos en la tabla, y el otro solo para hacer consulta. Este no lo vamos a ocupar, pero tiene que estar definido. ¿Ya? Vamos a crear el usuario. ¿Ya? Entonces, sigamos con la otra sección. Voy a dejarlo quizá. Ese formato que escribe. Entonces, esto es para verificar creación de ambos table space. Y lo que está acá para obtener la ruta de los archivos de los table space de data. Ya. Vamos entonces con lo otro, crear el usuario. Para crear un usuario vamos a colocar la siguiente sentencia: create user sau identify y la contraseña. Lo ideal es utilizar, quizá para internet hay varias páginas en donde nosotros podemos ingresar. Voy a mostrarle. Y podemos colocar generador de contraseña. Ahí, por ejemplo, si colocamos esta de LastPass, podemos definir, por ejemplo, una contraseña de, no sé, 24 caracteres sin símbolos especiales, ¿ya? Y aquí nos generó ese y lo podemos copiar, ¿ya? Algunos motores no aceptan estos símbolos como coma, arroba, comillas doble o simple para las contraseñas. Así que en los motores que no acepten le quitamos el símbolo y generamos aquí una contraseña. Lo ideal es que sea superior a 13 caracteres. ¿Sí? Por lo general se sugiere entre 24 o superior. Depende del motor también y la cantidad de caracteres que soporta la contraseña. Así que lo ideal es que sea algo parecido a esto. Yo le voy a poner un 2, 3, 4 o QWERTY, quizás QWERTY de contraseña, pero en realidad debiésemos colocarle una contraseña robusta. ¿Ya? De hecho, no puede definir el usuario que vaya de forma obligada solicitando un cambio de contraseña cada cierta cantidad de tiempo. Cuando creamos el usuario podemos definir unas cosas que se llaman privilegio en términos así como sencillos. No lo vamos a hacer ahora, pero podríamos verlo más adelante. Si le definimos por defecto el table space por defecto, que es el nombre del primer table space que creamos, que fue SAUData. ¿Sí? Es el primer table space, o sea, es el table space que va a tener por defecto. ¿No? Falta pagar el table space, la palabra cerrada table space. Ya, SQL es
un lenguaje casi natural, ¿sí? A diferencia quizás de programación en base, o sea, programación en algún lenguaje de alto nivel como Python, Java, C Sharp, PHP, JavaScript, etcétera. Nosotros aquí colocamos la instrucción que se va a ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, aquí crear usuario, esto está en inglés, ¿sí? Crear usuario identify o identificado por, que es la contraseña. Por defecto, table space y el nombre del table space. Y vamos a agregar aquí también otra sección que indica el temporary table space. Temporary table space. Y le definimos el table space temporal, que es SAUTEM. Entonces, ponte coma. Creo que no me quedó nada pendiente. Esto debiese dar un error. Voy a limpiar acá. Aquí. La hoja de ejecución del output, de la salida de ejecución. Al ejecutar esto, nos debiese dar un error. Vamos a ejecutarlo y vamos a explicar por qué. Y esto se debe a que Oracle, creo que desde el 18 o desde el 12, deja bloqueado por defecto la ejecución de scripts remotos para alterar o crear usuarios. Entonces, hay que escribir una modificación de esa propiedad. Colocamos alter session set comillas simple, o sea, comillas doble guión bajo, Oracle, se llama la variable Oracle script, y colocamos aquí igual true. Entonces ahora, si ejecutamos esa sentencia, debiese salir un alter session. Ahí dice sesión alterada. Ahora vamos a poder ejecutar la creación del usuario. Creado el usuario. Excelente. Ya el usuario está creado. ¿Sí? Y si nos vamos aquí a la sección de usuario y hacemos un refrescar, secundario refrescar, debe estar el usuario SAU. Ahí está. ¿Ya? De hecho, si le damos doble clic en propiedades, en editor, debe estar quizá aquí. Aquí está el table space. SAU item. Sabe los roles, no tiene ningún permiso de usuario, así que no tiene la posibilidad de hacer nada. Algunos privilegios del sistema, como les digo, para poder hacer acciones, tampoco tiene cuota. No tiene cuota. ¿Ya? Y ahí vamos a explicar para qué eso. Y aquí está el script del SQL. ¿Qué pasa? Si bien tenemos el usuario creado, le asignamos los table space, estos elementos de disco que están acá, ¿sí? Estos archivos que están definidos, que están vacíos. Si bien le asignamos el uso de ellos, no tenemos permiso para escribir. ¿Ya? Esto se debe a que Oracle utiliza un concepto que se llama menor privilegio, ¿sí? Y lo ideal es que, bueno, el paradigma que usa Oracle es que yo solo cuando creo algún objeto le asigno la menor cantidad de privilegios posible a medida que lo vaya a necesitar. O sea, si necesita más privilegios, yo le voy agregando esos permisos. ¿Sí? Los permisos entonces son la menor cantidad de permisos y se los voy asignando a medida que los vaya a necesitar. ¿Ya? Entonces, esto solo tiene creado, pero no tiene permisos para poder escribir información de objetos dentro de la base de datos. Así que vamos a ejecutar el comando alter user sau cuota unlimited, ya, ilimitada, sobre sau data. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él va a poder utilizar todos los 80 megas definidos. ¿Ya? Podemos definirlo, creo que un porcentaje o cantidad de megas. Podríamos perfectamente decirle, oye, esto solo va a ocupar solo el máximo, el 50% de ese elemento en disco. ¿Ya? ¿Cuándo se podría utilizar o darse ese caso? Cuando tengamos dos usuarios compartiendo el mismo table space. No lo sugiero. ¿Ya? Yo sugiero que cada usuario tenga su propio table space por defecto, y así se puede segmentar esta información en distintos discos. ¿Ya? Y cada información, cuando se quiera respaldar, es más fácil después de hacer un dump y cargar la data. Vamos a hacer aquí agregar la cuota. Ahora tiene la posibilidad de poder crear elementos dentro de la base de datos. ¿Ya? Vamos a tratar de conectarnos con ese usuario, ¿ya? Y de hecho nos va a dar error. Pero vamos a tratar, ¿ya? Vamos a hacer aquí una nueva conexión. Se llama SAU. Usuario SAU, contraseña QWERTY. Y vamos a darle a clic en guardar acá y vamos a probar. Y si nos damos cuenta nos da un error, pero nos dice que el usuario SAU
el lacks create session privilege, log on the night, o sea, que no tiene permisos para poder conectarse y crear una sesión de usuario. Entonces, si bien el usuario está creado, tiene contraseña, puede escribir en los discos, no tiene el permiso para crear una conexión a la base. Vamos a darle ese permiso. ¿Ya? Vamos a hacer un alter. Un alter, no, un grant. Con los grant se dan permisos y con revoke se quitan los permisos. Entonces vamos a colocar grant, create session, así se llama el permiso, sobre el usuario SAO. Así se lee. ¿Sí? Permiso de crear sesión sobre el usuario SAO. ¿Sí? Eso así se lee. Por eso les digo que SQL es un lenguaje casi natural. ¿No? Entonces, el grant está correcto. Voy a tratar de conectarme acá. Voy a conectarme ahora. Las propiedades son las mismas. ¿Sí? Voy a darle clic aquí a probar primero. Probar. Se conectó. ¿Ya? O sea, dice que es correcto. Entonces, aquí voy a apretar el más. Aquí hay un botoncito más. Y me conecté con ese usuario. No tiene datos en la base de datos. No tiene tabla, no tiene vista, no tiene nada. Ninguno de estos elementos están creados. ¿Ya? Pero está creado el usuario. ¿Ya? De hecho, me voy a desconectar. No, vamos a dejarlo conectado. ¿Ya? Y vamos a hacer otra prueba. ¿Ya? Entonces aquí nos están diciendo, oye, hay que darle ciertos permisos al usuario. ¿Ya? Voy a tratar de conectarme con ese usuario. Voy a crear aquí una hoja de trabajo nueva con SAO. Y voy a tratar de crear una tabla. Bien sencilla. Create table. Example. Y vamos a agregarle cualquier columna. Code number. Punto y coma. Vamos a tratar de crear este objeto. ¿Ya? Si está correcto, nos va a tirar un error. ¿Ya? Si está incorrecto, también nos va a dar un error, pero de sintaxis, de gramática. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué error da. ¿Ya? De hecho, está bien escrito. Y si nos damos cuenta, dice que no tengo los permisos suficientes, privilegio insuficiente. Insuficiente privilegio. ¿Sí? Entonces, no puedo realizar esta operación porque no tengo permiso. Vamos a asignarle el otro permiso para poder crear objetos dentro de la base de datos. ¿Ya? Y con eso vamos a finalizar este video. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir acá. Y vamos a colocar create grant resource to SAO. Vamos a buscar qué significa este resource en Oracle, ¿ya? Porque esto tiene un significado. Vamos a colocar aquí resource role Oracle database. Entonces aquí hay una tablita que tiene Oracle donde dice cuáles son los permisos que asigno con ese rol. Esto justo no es la base. Esta es la base. ¿Eh? Aquí están los privilegios que tiene al colocar resource. Crear cluster, crear procedimiento, crear secuencia, crear tabla, crear trigger y crear tipos de datos. Y esa creación viene con el borrado, la actualización, si se puede. Tiene todo el CRUD de esos objetos. Siempre que se pueda realizar. ¿Ya? Entonces, más que nada para que sepan esos permisos, están en esa página, si quieren pueden buscarlo. Vamos a ejecutar este comando. Ya dice que está correcto, voy a limpiar acá. Voy a irme con la otra conexión. Ojo, lo ideal es que vayan guardando esto. Aquí le dan archivo, guardar y guardan esta hoja de trabajo. Como por ejemplo con el nombre de creación usuario. Que le vamos a colocar en documento quizá. Voy a colocar aquí creación usuario. Ya. Ahí lo creé y lo guardé. La idea es que lo vayan guardando cada cierta cantidad de tiempo con control S. ¿Sí? Una observación. Para poder activar ese botón de guardado o aquí, el botón de guardado acá, tiene que haber información dentro del archivo. Puede ser un comentario o puede ser cualquier cosa. Pero tiene que haber información. Si está vacío, miren, lo voy a borrar. Si está vacío, porque ya existe el archivo, pero sorry, aquí en una hoja nueva. Si está vacío y trato de guardar, no se puede, ¿sí? Está desmarcado, tiene que haber algo. O tienen que haber hecho algo sobre el archivo para poder guardar. ¿Ya? Entonces lo ideal es que sepan eso también. ¿Ya? Ya. Vamos a tratar de crear de nuevo la tabla, ejemplo, voy a darle play y me sigue tirando error. Siendo que ya le di los permisos al usuario. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Que este usuario creó una instancia en la base de datos, ¿sí? O sea, un proceso dentro del sistema operativo que está activo, ¿ya? Y yo le cambié los permisos a ese proceso, o a ese usuario en realidad, pero ese proceso todavía tiene en memoria o cargado que el usuario no tiene los permisos para poder hacer acciones, ¿ya?
¿Qué tengo que hacer? Desconectarme y volver a conectarme. ¿Sí? Sé que es fome, pero hay que hacerlo ya. Así funciona Oracle. Nos desconectamos y me vuelvo a conectar con el mismo usuario aquí. Coloco, de hecho, puedo colocar conectarme ahí o aquí mismo. Abrir SAO. ¿Ya? Y se conecta de inmediato si es que la contraseña la guardaron. Si no, les va a salir un mensaje de agregar contraseña. Lo tienen que agregar. ¿Ya? Vamos a probar ahora si es que tengo los permisos. Voy a darle play. Y chará, se creó la tabla. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver esa bendita tabla? Voy a minimizar acá. Voy a maximizar aquí en tablas. Si no se ve, podemos colocar refrescar. Cada vez que hacemos alguna acción, lo ideal es hacer refrescar porque a veces no lo toma. Ahí te crea la tabla. Si me voy a tabla, tengo aquí la tabla con la columna. Dato está vacío. El modelo, aquí está el modelo definido. Sale una previsualización del esquema en el modelo físico relacional. Ahí está la tabla. Se ve. Ahí está. Tenemos las restricciones. Que más adelante vamos a ver para qué sirven las restricciones. Tenemos permisos, estadísticas, disparadores, que son triggers, dependencia, etcétera. De hecho, tenemos aquí el código que genera el motor, que no va a ser igual que el de nosotros. De hecho, agrega muchas más cosas. Por ejemplo, nuestro código que estaba acá, que era así de sencillo, pasa a esto. Y si se dan cuenta, aquí indica que la tabla en cuestión se guardó o se almacenó en SAO Data. Que si nos damos cuenta, es este archivo. En este archivo se guardó la tabla. ¿Ya? Porque está por defecto. Si ustedes no definen un table space, va a ir a ese table space. Yo puedo volcar una tabla en particular en un table space. Podría colocar aquí table space Juanito. Si se llama así Juanito, ¿no? En realidad, por lo general le ponen otro nombre. ¿Ya? Pero yo podría, cuando creo una tabla, indicarle a otro que se almacene en otro table space. ¿Ya? Sí, tiene varias cuestiones. Ya puede ser quizás por particionamiento, por performance de la base de datos, etcétera, que se está segmentando solo una tabla en un segmento de un disco en particular que está que es distinto al disco en donde está la otra data. ¿Ya? Por lo general, ¿con qué objetos se hace eso? Con los índices que están acá. ¿Ya? Después lo vamos a ver cuando creemos alguna tabla. Eso más que nada en resumen. Entonces, ¿qué vimos? Vimos como crear un table space de datos, crear un table space temporal, y un usuario en Oracle necesita sí o sí estos dos table space para almacenar la información y otro para hacer cálculos u ordenamiento. Verificamos con estas consultas si es que estaban creadas de forma correcta los table space. Le asignamos un permiso al usuario system para poder crear o ejecutar script y crear otro usuario. Creamos un usuario con los table space antes definidos y con una contraseña en particular. Le dimos permisos al usuario sobre el table space de data para que pudiera utilizar todo el table space completo. Le asignamos un permiso de conexión a la base de datos, ¿sí? Y le asignamos el permiso de poder crear ciertos objetos sobre el esquema o base de datos. ¿Ya? Aquí, a diferencia de otros motores donde la base de datos es un objeto distinto de los usuarios, ¿sí? Y los usuarios se pueden crear múltiples y dar permisos sobre esa base de datos. Aquí funciona un poquito distinto. Aquí la base de datos se conforma a partir del usuario. El usuario es el que es dueño de cierto esquema de estructura de información de la base de datos. Y podemos también crear otros usuarios que puedan realizar acciones sobre esos objetos que tiene otro usuario. ¿Ya? Entonces hay como una diferencia en la definición de cómo se comporta este tipo de manejo de permisos a nivel de base de datos con otros motores. ¿Ya? Esa es como la diferencia radical, pero si son desarrolladores quizás no se den ni cuenta. ¿Ya? No creo que se den mucho por aludido, a menos que sean DBA, que son los Database Administration, ¿sí? O los administradores de base de datos. ¿Sí? Más que nada, ustedes quizás no se den como muy por enterados y podríamos hacer un homólogo entre MySQL, Oracle, Postgre y utilizarlos casi iguales. ¿Ya? Indicar que estamos utilizando aquí algunas sentencias que son, bueno, todavía no estamos utilizando sentencias que son ANSI. Cuando veamos consulta de base de datos vamos a utilizar sentencias ANSI, ¿sí? Que son sentencias estándar. Pero cada motor tiene cierta estructura o palabras reservadas que no contienen otro motor, así que vamos a decir que es un ANSI, entre comillas ANSI, porque si bien la estructura es un 80% ANSI, hay algunas definiciones que son del motor. Entonces, por ejemplo, hay funciones de, no sé, concatenación,
que en Oracle se escriben de una forma, en Postgres de otra, en SQL Server de otra. Así que, si bien va a ser la estructura así, no 100% va a ser así. ¿Ya? No va a ser por ciento estándar para poder utilizar un otro motor. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Hay un homólogo que se puede transformar, ¿sí? Y más adelante vamos a explicar eso. ¿Ya? Eso por ahora, chicos. ¿Sí? Entonces, pudimos conectarnos y crear una tabla que después vamos a borrar. ¿Cómo lo podemos borrar? Se puede ejecutar un comando para borrar que se llama drop table, o podemos ir ligeramente aquí, clic secundario, tabla, borrar, a aplicar. ¿Ya? Y ahí se borró. Si refresco acá, ya no está. ¿Ya? Entonces, eso por ahora, chicos. Así que nos vemos, espero que hayan entendido. Nos vemos, cuídense. Chao.